Muy buen día developers, aquí Encode, un nuevo video para el canal. En el video pasado vimos un poco sobre variables. Vimos los tipos de variables, dinámicas, estáticas, int, char. Pero el día de hoy vamos a ver cómo hacer operaciones matemáticas utilizando variables enteras y variables flotantes. Para empezar este video tuvimos que haber creado nuestra carpeta. En este caso yo la llamé operaciones y vamos a dar clic derecho para abrir el Visual Code. Anteriormente yo hice mi archivo de configuración y generé mi archivo .exe, pero ahora vamos a incluir nuestro archivo para programar C++ que se llamará main.cpp, utilizando la extensión de C++. El día de hoy vamos a ver las operaciones utilizando variables flotantes y utilizando variables enteras. Pero antes de comenzar, me gustaría explicar un poco de cómo funciona esto de las variables y cómo volver a utilizar esas variables para hacer una operación matemática. Imaginémonos que nosotros tenemos un número. En este caso, tenemos un número entero, que sería el 10. Ayer vimos cómo asignar una variable poniendo primero el tipo de variable, el nombre de la variable, igualándola a la cantidad que queremos que valga esa variable. Así lo hicimos estáticamente y dinámicamente la ingresamos por medio del sein. Entonces, imaginémonos que tenemos un 10. Ese 10 lo tenemos que guardar en alguna parte. En este caso, nosotros vamos a utilizar cajitas para referirnos a una variable. Entonces, ese 10 lo que vamos a hacer es guardarlo en una cajita. En este caso, la caja se va a llamar número 1. Entonces, teniendo ya esta caja, tendríamos una variable llamada número 1 con un valor de 10. Si nosotros queremos hacer una operación matemática, necesitamos dos números. En este caso, vamos a utilizar dos variables. Imaginémonos que en una caja, es decir, una variable, tenemos un número 10. Y en otra caja, es decir, otra variable, tenemos un número 5. Recuerden que siempre las variables deben de tener nombres distintos, si no será un error de sintaxis. Entonces, ya teniendo dos variables distintas con dos números distintos, ya tenemos la posibilidad de poder ejecutar una operación. Así que lo que vamos a hacer es, teniendo dos variables, vamos a hacer una operación de suma, pero para poder tener el resultado de estas dos cajas, necesitamos otra caja. En este caso, la caja del resultado se llamará, nosotros le pondremos número f y tendrá nuestro resultado. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, siempre tomen o sigan la idea de que las variables son cajas. Entonces, si nosotros tenemos una caja con un valor de 10, otra caja con valor de 5 y sumamos estas, nos dará otra cajita con otro nombre distinto con un valor total de la suma de este número y de este número. Ya si nosotros cambiamos la operación, en este caso una resta, el valor de la caja 1 se restará al valor de la caja 2 y nos dará como resultado la última caja como 5. Así en cada una de las operaciones. Entonces, ya teniendo en cuenta la explicación anterior, lo que vamos a hacer es empezar declarando nuestras variables. En este caso vamos a utilizar variables enteras y vamos a asignar la primera caja, que sería num1,
num2 y nuestros valores de salida. En este caso sería el resultado de la suma. Estas variables pueden tener el nombre que ustedes quieran, igual que pueden poner x, y y z, pueden tener el nombre de número 1, número 2 o rsuma. Pero eso sí, recuerden siempre que estén declarando variables enteras en una misma línea, utilizar las comillas para poder separar una de otra y terminar con su punto y coma. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar a pedir los datos que vamos a necesitar. En este caso ingresa el número 1, vamos a poner su sein para que pueda obtener ese valor. En este caso va a ser la variable num1 y vamos a copiar esto mismo y vamos a pegarla aquí abajo, pero ahora con el valor del número 2 y la variable número 2. ¿Correcto? Entonces lo que aquí estamos haciendo es, vamos a imprimir un texto que diga ingresa el valor 1. Ese valor que tú ingreses lo vas a guardar en la variable número 1. Así lo mismo, pero ahora con la variable número 2. Y ahora lo que toca es imaginar el ejemplo anterior, pero representado con variables en el código. Entonces imaginemos que tenemos nuestra caja 1, la caja de salida. Eso va a ser igual al resultado de la suma de num1 más el resultado de la variable num2. ¿Correcto? Lo que estamos tratando de decir en esta línea es que el resultado o la variable rsuma va a ser igual a la suma de número 1 más número 2. ¿Correcto? Entonces, los valores que ingresemos en la variable num1 y num2 con este signo de más, quiere decir que va a ser igual a la variable rsuma. Siempre recordemos que cuando una variable no tiene un valor predefinido, esa variable es igual a 0. Entonces actualmente estas variables adentro de ellas, adentro de su caja, tienen un 0. Pero cuando nosotros les añadimos un número, cambia ese valor. En este caso, digamos, si yo ingreso aquí un 5, esta variable tendrá el valor de 5. Entonces, si aquí tenemos un 5 y aquí tenemos otro 5, la variable resta va a tener adentro de su caja el número 10, porque aquí estamos haciendo una operación y la estamos igualando a esa operación. Entonces, si sumamos estos dos números, la variable suma tendrá este valor. Por último, lo que nos queda hacer es imprimir ese valor, el valor de rsuma. Entonces vamos a utilizar un cout para hacerlo. En este caso yo voy a poner un texto que diga resultado y obviamente voy a imprimir la variable. Utilizando los signos de separación para separar entre el texto, la variable y el len. ¿Correcto? Ponemos el punto y coma para terminar. Entonces guardamos el archivo, damos guardar todo y presionamos Control Shift B para crear nuestro archivo. Vamos a nuestra carpeta y ejecutamos el archivo .exe. Vamos viendo.
vamos ingresando el número 1. En este caso va a tener el valor de 5. Vamos a ingresar el valor 2, que va a ser 5. Y por ende va, después de ingresar el valor, ahorita actualmente va en esta línea. Entonces después de ingresar el valor va a hacer la operación automáticamente y va a imprimir el resultado, que va a ser la suma de estos dos dígitos. ¿Correcto? Entonces ingresamos los dos valores y imprimimos un texto con el valor de la suma. Bien. Entonces, ya sabiendo eso, ¿cómo hacemos una resta? Una resta es exactamente lo mismo que la suma, pero en este caso vamos a cambiar el signo. En vez de ser el signo de suma, va a ser el signo de resta. Entonces, si aquí yo tuviera un 15, ¿cuál sería la resta de 5 y 15? Pues 10. Entonces vamos a probarlo. Control Shift B. Volvemos a ejecutar nuestro archivo. Vamos a ingresar aquí un 5, un 15 y nos sale un menos 10 porque le estamos restando 5 a 15. En este caso, si fuera al revés, entonces lo que vamos a hacer es una de dos: o cambiamos la posición de las variables aquí, esta la ponemos arriba o esta abajo, o aquí mismo ponemos un 2, cambiamos de posición, aquí iría la 2, aquí iría la 1, volvemos a guardar, Control Shift D, abrimos nuestra carpeta, ejecutamos archivo.exe, ponemos el 5, el 15 y ahora el valor es positivo. ¿Correcto? Ya hicimos una suma y una resta. Ahora lo que vamos a hacer es una división o una multiplicación. Primero la multiplicación. Si se fijan, lo único que hicimos es cambiar el signo. ¿Correcto? Entonces vamos a cambiar el signo, vamos a guardar, Control Shift B, abrimos nuestra carpeta, ejecutamos, 2 y 6, 12, 2 por 6, 12. Ya teniendo en claro cómo se hace una multiplicación, por último lo que vamos a hacer es una división. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el signo de multiplicación por el signo de división, pero en este caso en las divisiones tenemos la posibilidad de que el valor sea con punto decimal. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el int por el float. Así, si este valor es con punto, el resultado es con punto decimal, vamos a poder visualizar esa cantidad. Si nosotros dejáramos e hiciéramos una división y pusiéramos aquí el int, vamos a hacerlo. Antes que nada, vamos a guardar, compilamos, abrimos la carpeta, vamos a hacer una división con un valor, una división que salga un valor con punto decimal, que sería 4 entre 6. Y lo que tenemos que hacer aquí es volver a invertir las variables. Vamos a invertirlas, acomodarlas. Ok, entonces volveremos a guardar. Y vamos a la consola. Y como podemos ver, el valor entre 4 entre 6 nos daría un 0.6666.
Pero en este caso, como la variable que tenemos aquí es entera, no podemos ver la demás cantidad. Lo que tenemos que hacer es entonces cambiar las variables a flat. Así, cuando ingresamos esa cantidad, podemos visualizar los valores con punto decimal. Entonces, ahora sí ponemos el 4, luego ponemos el 6 y como podemos ver, ahora sí podemos visualizar el 0.66. Por eso es muy importante que siempre tengamos en cuenta el uso de los tipos de variable. No todas las variables son int, no todas las variables son float. Dependiendo de lo que necesitemos, va a ser el tipo de variable que vamos a estar utilizando. Bueno chicos, creo que de mi parte sería todo. Vimos en este video cómo utilizar la suma, la multiplicación, la división y la resta. También vimos cómo utilizarlo en valores enteros y flotantes. Y en próximos videos estaremos viendo un poco de operaciones un poco más complicadas para sacar promedios, utilizando operaciones más largas, donde utilicemos suma, resta, multiplicación, división en la misma operación, en la misma línea de código. Pero por este capítulo creo que es todo. También recuerde apoyar a nuestro canal de YouTube para que tengamos trayendo mejor contenido al canal y próximamente tengamos más cursos de más lenguajes de programación. Por mi parte sería todo. Les hablo Encode57. Hasta la próxima.